Desde Hamburgo les saluda Paula Amadei, directora ejecutiva de la Fundación EULAC. Bienvenidos y bienvenidas a todos. En este momento están conectados en 120 participantes. Welcome to everybody, and sorry if, because of time constraint, I will stick to Spanish in this webinar. The panelists are free to use both Spanish or English, and I hope that all participants can follow the discussion in these two languages. Hoy nos reunimos para el primer webinario de una serie que ha lanzado la Fundación EULAC para seguir el diálogo birregional entre Europa, América Latina y Caribe en este tiempo de confinamiento. Este ejercicio corresponde al mandato de la Fundación de promover el diálogo birregional, favorecer el conocimiento mutuo y la visibilidad de las relaciones birregionales. Y después de ese primer webinario destinado a las acciones de las organizaciones regionales y a la oportunidad de cooperación entre Europa, América Latina y Caribe en esta circunstancia, seguiremos el próximo lunes 11 con otro webinario dedicado a los retos de la cohesión social frente a la pandemia, y el día 18 con otro dedicado al multilateralismo. Tanto estos dos webinarios como los siguientes lo anunciaremos en nuestra página web y en las redes sociales. Antes de pasar a presentar los panelistas, le acuerdo que la grabación de este webinario estará disponible a partir de mañana en la página web de la Fundación, así como la respuesta a eventuales preguntas que surjan del público, teniendo en cuenta que en vista del número de panelistas que han aceptado de participar, el tiempo será más bien limitado. Cuando escriben su pregunta vía chat, por favor, indiquen también, si así lo desean, el nombre del panelista al cual se dirige su pregunta y, por supuesto, siéntanse libres de escribir ya sea en inglés o en español. También para contestar a una pregunta que han formulado varios de los participantes, ustedes pueden vernos y escucharnos, pero no está activada la función de palabra para los demás participantes. Como le decía, paso ahora a presentar todos los panelistas de esta tarde. En primer lugar, la embajadora Edita Erda, directora para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, que se une a nosotros desde Bruselas. Igualmente desde Bruselas se conecta el embajador Mauricio Escanero, embajador de México frente a las instituciones europeas, y los dos inaugurarán este primer webinario en su calidad de presidencia del Consejo Directivo de la Fundación.
El panel será moderado por el doctor Adrián Bonilla, que se conecta desde Quito. El doctor Bonilla es un académico ecuatoriano y es el director ejecutivo designado de la Fundación EULAC. El doctor Bonilla ya hubiera tenido que asumir sus funciones a principio de abril, pero también como parte de los efectos de la pandemia no ha podido viajar a Hamburgo y sin embargo hemos querido que pudiese acompañarnos esta tarde y ayudarnos como moderador en este webinario. Desde Santiago de Chile, me imagino, se ha unido a nosotros Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, CEPAL, que es un socio estratégico de la Fundación desde su creación. También desde El Salvador, Olinda Salguero, jefe de gabinete de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. And now in English, I will introduce from Georgetown, Dr. Douglas Slater, Assistant Secretary General in the Secretariat of the Caribbean Community, CARICOM. Is in charge of human and social development. And from ISPRA, I believe, Guy van den Hede, Acting Director for Health and Consumer Policies at the Joint Research Center of the European Commission. Esperamos que pueda todavía conectarnos con nosotros Claudia Gintersdorfer, que dirige la unidad responsable para las relaciones regionales con América Latina y Caribe, siempre desde el Servicio Exterior Europeo de Acción Exterior en Bruselas. Antes de pasar la palabra a la embajadora Erda, quisiera por último agradecer el Observatorio Global Obreal basado en Barcelona, que nos apoya en la logística de este webinario, y en particular el doctor Ramón Torrent y el doctor Nicolás Patrici. Paso ahora la palabra a la directora ejecutiva para la América en el CAE, Edita Erda. Buenas tardes y buenas mañanas a todos los participantes. Un gran placer. Primero, déjenme, por favor, bienvenir a todos quienes nos están viendo y escuchando en ese primer seminario, y, por supuesto, quería felicitar a la directora ejecutiva Paula Amadei y su equipo por su compromiso de preservar las actividades de la Fundación en esos tiempos tan difíciles mediante un plan de contingencia. Y ustedes han puesto a marcha a partir de abril ahora esa serie de seminarios para compartir las experiencias nacionales, regionales, en un momento bastante crítico para todas nuestras regiones, y realmente muchísimas gracias. Son los desafíos que se nos plantean para todas las relaciones bilaterales. Es un tema, cómo estamos respondiéndolo, por supuesto, es muy importante para todos nosotros, de estar aquí presentes y escuchar a los distinguidos panelistas y todos ustedes. Después, mediante de sus preguntas, poderles responder. Ojalá se pueda dar todas las respuestas. Y por favor, déjenme también darle bienvenida a Dr. Bonilla, que ha sido nombrado, como Paola ya dijo, por el Consejo Directivo como nuevo director
de esa fundación y será uno de los moderadores, y así empieza prácticamente de sus tareas en la fundación, y con mucho gusto lo vamos a recibir en persona en Europa cuando se pueda. Y déjenme felicitarle a la fundación y desearles una muy buena discusión, porque me imagino que todo el mundo ya quiere escuchar a los panelistas. Entonces, que todos pasemos muy bien. Gracias, Paola, otra vez. Muchísimas gracias a la directora Erda. Le paso ahora la palabra al embajador de México, Mauricio Escanero. Por favor, embajador. Muchas gracias, Paola. Es un gran gusto saludar a todas y todos los participantes, estar cercanos con todos pese a la distancia. En mis primeras palabras, el reconocimiento a Paola Amadei, la directora ejecutiva que ha liderado el proceso de establecer a la Fundación EULAC como una organización internacional. También reconocimiento a la Unión Europea por su compromiso con el diálogo y la cooperación con nuestra región de América Latina y el Caribe, y aprovecho esta ocasión para agradecer en particular la ayuda ofrecida a América Latina y el Caribe para enfrentar la pandemia COVID-19 y el compromiso del alto representante Borrell con esta iniciativa. También muy grato ver al doctor Bonilla, que en la propuesta unánime de la CELAC y con el pleno apoyo de la membresía de la Fundación EULAC, ha sido designado director ejecutivo de nuestra fundación, y será un gran gusto darle la bienvenida pronto, no solamente a este foro, sino ya a la Fundación EULAC, a las oficinas centrales, para continuar trabajando juntos. También quisiera agradecer en general la oportunidad de este webinario, que como ya se ha dicho, tiene la concurrencia de más de 120 personas interesadas en América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y el cual nos permitirá conocer con mayor detalle las perspectivas políticas y de cooperación birregional de la Unión Europea y la CELAC como socios estratégicos, y de manera especial conocer el trabajo del Comité Conjunto de Investigación de la Unión Europea, así como de organizaciones de nuestra región tan importantes como el SICA, como la Comunidad del Caribe, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL, y por supuesto tener la oportunidad de compartir con ustedes brevemente las perspectivas de la CELAC de manera puntual y con carácter propositivo en nuestra segunda intervención. No quisiera no señalar el gran gusto que nos da que participe en nuestro encuentro Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, una mexicana y latinoamericana muy distinguida, cuyas aportaciones al diálogo global en apoyo al multilateralismo son internacionalmente valoradas, y quien frente a la pandemia COVID-19 ha estado promoviendo líneas de pensamiento y de reflexión sumamente relevantes para enfrentar la pandemia, pero también las consecuencias económicas y sociales que trae este mal global, este mal público global. Termino esta breve introducción, esta breve intervención introductoria, para reiterar el compromiso de México como país y como presidencia de la CELAC con la construcción de puentes de diálogo y cooperación CELAC-Unión Europea, y con el trabajo conjunto de nuestras dos regiones en favor del fortalecimiento de la cooperación internacional y el multilateralismo. Un multilateralismo renovado y transformador como el que nos exigen las transformaciones, las circunstancias actuales. Un multilateralismo que nos permita articular plataformas de gobernanza y de provisión de bienes públicos globales como son requeridas para dar respuesta a los grandes retos que enfrenta la humanidad en estos momentos. Y en este contexto quisiera reiterar el reconocimiento de México a la comunidad internacional por el apoyo brindado a la iniciativa mexicana, la resolución que presentamos en Naciones Unidas en días recientes, con el objeto de asegurar el acceso a las medicinas, a las vacunas y a los equipos médicos para enfrentar la pandemia. Es una resolución
que fue adoptada con el copatrocinio de 179 países que la hicieron suya. Entonces agradecemos a la comunidad internacional, a nuestras dos regiones, por ese apoyo y reiterar que por esta vía, por la vía del diálogo y de la cooperación, por la vía del multilateralismo, es que queremos continuar avanzando nuestro trabajo como presidencia de la CELAC y como copresidencia de la Fundación EULAC. Muchas gracias y estamos listos para escuchar a los otros participantes. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, embajador Escanero. El embajador Escanero volverá a intervenir más adelante en el debate. Saludamos otra vez la directora Edita Erda y sucesivamente intervendrá por el SEAE Claudia Gintesdorfer, que en el entretanto se ha podido unir al panel. Le paso ahora la palabra al moderador, al doctor Adrián Bonilla. Y adelante, gracias. Muchas gracias, Paola. Encantado, muchas gracias a todas las personas que se encuentran en el panel, a todas aquellas que van a intervenir. Se trata de un panel muy importante y las intervenciones que vamos a oír, sin duda, vienen de probablemente las personas más informadas posibles de encontrar sobre los temas que vamos a conversar. El panel y los que comienza esta serie el día de hoy y que vamos a tener otros en las próximas semanas, da cuenta de un hecho extremadamente importante. De lo que estamos hablando es de un hecho global. Es decir, estamos hablando de una pandemia que se ha extendido por todo el mundo y que evidencia en la lógica de la contaminación la enorme cantidad de interconexiones y de interdependencias que existen en estos momentos entre las distintas sociedades nacionales en nuestro planeta. Esto que se llama la globalización o la mundialización, que era evidente sobre todo en términos económicos a lo largo de las últimas 3 décadas, por lo menos en esta nueva etapa de la globalización, se manifiesta ahora de manera dramática con esta enfermedad que requiere de la organización de esfuerzos colectivos para poder dar cuenta de ella. Se trata de un fenómeno global y es altamente improbable que este fenómeno que es global pueda ser solucionado en forma definitiva por una sola sociedad nacional o por un grupo de sociedades nacionales. Es un fenómeno de todos. Es un reto que se presenta para todas las sociedades, en todos los continentes del mundo, en todas las lenguas, en todas las culturas. De ahí que es importante el poder oír qué es lo que las organizaciones internacionales que en estos momentos están trabajando en Europa, en América Latina y el Caribe, están proponiendo, han hecho en dirección de proteger a sus sociedades y proteger a las personas y también de organizarlas. Un evento de esta naturaleza no puede ser un evento que no sea solucionado sino mediante esfuerzos multilaterales. Y de esto estamos hablando, de la necesidad de poner en evidencia todo el trabajo que se está haciendo al respecto. Entonces, las preguntas que organizan este panel tienen que ver con las acciones que han emprendido las organizaciones internacionales frente a las pandemias, a la pandemia, sobre las experiencias que han podido compartirse, sobre los desafíos y oportunidades que esta crisis está planteando en estos momentos a la organización birregional y cómo particularmente nosotros, desde la vinculación y los múltiples canales que existen entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, podemos trabajar agendas en materia de prevención, de gestión y de articulación de estas dos regiones. Vamos a tener un primer conjunto de intervenciones que se van a referir concretamente a la experiencia de las organizaciones, ¿no? Aquellas que van a venir de la Unión Europea, del SICA, del JCR y de CARICOM, y una segunda parte en donde tendremos comentarios extremadamente ricos y especializados por parte de la CEPAL, de la Unión Europea y de la propia CELAC. Dado el número de las intervenciones,
las personas que van a hacer su presentación no tendrán más de 10 minutos para poder desarrollarla. Entonces, sin más y agradeciendo por los buenos deseos que las personas han manifestado respecto de la gestión de la que, en la EULAG, que eventualmente asumiré cuando sea posible viajar a Europa y de la que me siento muy honrado, y además en la lógica de dar continuidad al extraordinario trabajo que Paola ha desarrollado, pues vamos ya a dar paso a las intervenciones y comenzamos con Claudia Gintersdorfer, desde la Unión Europea. Buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gran placer poder participar en este primer seminario o webinario de la Fundación sobre el tema del COVID-19. Quería saludar, bueno, en particular la actual directora ejecutiva, Paula Amadei, y es un gran gusto de también poder saludar el doctor Bonilla, que es el futuro director ejecutivo de la Fundación y que realmente tenemos muchas ganas ya de verlo instalado en Hamburgo para poder comenzar su trabajo en forma. También saludo a las copresidencias, la copresidencia mexicana en la persona del embajador Escanero, y claro, mi jefa Edita Herda, y así como todos los otros panelistas y participantes. Yo quería presentar brevemente lo que está haciendo la Unión Europea. Bueno, claro, la Unión Europea ha sido alcanzada de lleno por el virus y ha sido muy mediático el impacto que ha tenido en algunos estados miembros de la Unión Europea, sobre todo estoy pensando en Italia, también España y ahora un país que ya no es Estados miembro, pero que también tiene cifras muy altas, que es el Reino Unido. Entonces, claro, primero con este susto, cada país estaba intentando encontrar la mejor forma de lidiar con el virus, y la primera acción de la Unión Europea se ha enfocado un poco en ayudar a nuestros ciudadanos alrededor del mundo que se encontraban de viaje. Entonces, hemos coordinado una respuesta consular, que el tema consular normalmente es un tema también nacional, que cada Estado miembro lo maneja solito, pero en esta instancia ha sido un muy buen ejemplo cuál es el valor agregado de la Unión Europea, porque hemos estado encargados de coordinar todo este esfuerzo de repatriar a los turistas y, bueno, ciudadanos europeos en muchos países del mundo, y hasta la fecha ha sido posible, bueno, 500,000 de europeos han podido volver a casa y 50,000 de ellos con ayuda de vuelos organizados por el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea. Y hemos cooperado muy estrechamente, claro, con nuestros Estados miembros, con nuestras delegaciones alrededor del mundo, pero claro, con todas las autoridades en los países, también en el caso de América Latina y Caribe, y quería expresar mi agradecimiento porque lo que hemos escuchado es que realmente ha sido una muy buena cooperación que ha hecho posible ese esfuerzo sin precedentes. Ahora ya estamos entrando en la fase final de la repatriación de los ciudadanos europeos, pero ya antes del final de la fase hemos lanzado la siguiente. Y esa siguiente fase es la respuesta a nivel mundial de la Unión Europea para ayudar a todos nuestros países socios de hacer frente a este virus. Y realmente hemos intentado identificar en un tiempo récord todos los recursos posibles que podríamos orientar a luchar contra el virus en los países alrededor del mundo. Y el 8 de abril, la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión y nuestro alto representante, Josep Borrell, han lanzado públicamente este gran paquete de nuestra respuesta a nivel mundial. Ahora se han anunciado, bueno, como cifra global, aproximadamente 20,000 millones de euros a nivel mundial.
claro, es una cifra que, bueno, no es exacta y que se compone de varias partes, porque la forma en la que vamos a entregar esta, digamos, respuesta, esta ayuda, es trabajando todos juntos. Y hemos llamado esto un esfuerzo del equipo Europa, que se compone de las instituciones europeas. Entonces, claro, la Comisión Europea con sus distintas direcciones generales, el Servicio de Acción Exterior, pero también el Banco Europeo de Inversiones y nuestros Estados miembros. Entonces, esta grande cifra que se anunció de 20.000 millones es la suma de todo lo que los actores europeos pueden contribuir a este esfuerzo. Para América Latina y el Caribe, las cifras que tenemos, que digo, no son exactas, están en movimiento, pero ahora estamos hablando de una contribución de 927 millones por parte de la Comisión Europea, a los que se suman 325 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones. Y aparte a eso se van a sumar también lo que pueden aportar nuestros Estados miembros. Entonces, estas son las grandes cifras. Claro que hay una repartición geográfica por subregión, por país, pero ahora estamos trabajando a través de las delegaciones de la Unión Europea en todo el mundo para articular esta respuesta en cada país, ya dependiendo de las necesidades que tiene cada país. Nos vamos a enfocar en, digamos, dos grandes capítulos. Uno, claro, es el tema de la salud, la crisis sanitaria y también las necesidades humanitarias que se derivan de esta crisis sanitaria. Vamos a reforzar los sistemas sanitarios, pero también hídricos y de saneamiento, puesto que el acceso al agua y saneamiento es fundamental si hablamos de higiene para poder contener al virus. Y en un segundo tiempo ya estamos también identificando una respuesta al gran desafío socioeconómico que va a significar esa crisis del COVID. Porque a corto plazo, claro, es muy bienvenida la ayuda que ha venido, por ejemplo, de China en forma de máscaras, de medicamentos, de cosas que se necesitan en lo inmediato. Y claro, ahí tal vez China tiene una capacidad de responder rápidamente, visto que ellos son los que producen este tipo de equipamientos y han podido trasladarla a muchos países del mundo. Pero nosotros estamos viendo que la crisis, digamos, de salud la vamos a poder resolver, bueno, en el corto plazo, esperemos. Sin embargo, la crisis socioeconómica que se nos viene por atrás va a ser mucho más largo y más difícil de lidiar con esto, porque ya se ven, las cifras son estimaciones solamente, y supongo que Alicia Bárcenas nos va hablar un poco de los informes que su organización ha hecho al respecto, pero lo que se espera en términos de contracción económica son cifras muy importantes en todas las partes del mundo, y he visto las cifras para América Latina y Caribe y realmente da un gran susto lo que esta contracción de la economía luego va a significar para la gente, los que pueden perder su empleo, los que ya están empleados en el sector informal, que es muy duro para ellos poder sobrevivir en una situación donde no se les permite salir a trabajar. También para los jóvenes, y sobre todo estamos mirando las poblaciones más vulnerables, algunos países que ya de por sí son muy frágiles en la región, la situación de los refugiados, de los migrantes, y también otros sectores vulnerables como pueden ser los pueblos indígenas, ¿no?, que están también a grande riesgo en esta situación. Así que nosotros ya estamos mirando no solo la situación de salud, sino también cómo poder paliar y enfrentar todo este impacto negativo sobre la sociedad y la economía. Solo para aclarar que estos fondos que hemos identificado, que bueno, más o menos, digamos, hablando para América Latina y el Caribe sería 1.000 millones de euros,
no son fondos, digamos, frescos, nuevos, porque nosotros, Unión Europea, estamos al final de nuestro ciclo financiero y apenas estamos discutiendo el presupuesto para los próximos 7 años. Entonces, en esta situación, lo mejor que hemos podido hacer es identificar todos los fondos que a corto plazo los podemos reorientar hacia la respuesta al COVID. Y como mencioné, son nuestras delegaciones, nuestras misiones diplomáticas de la Unión Europea que en cada país tienen el liderazgo para componer estos paquetes por país y están ya entrando de llenos en este ejercicio. Ya vi los primeros papeles viniendo de países de la región sobre qué es lo que se puede hacer. Tal vez solo para terminar, para decir que nosotros también, claro, creemos mucho en el sistema multilateral. Nosotros contribuimos también mucho a través de la Organización Mundial de Salud, a través de todo el sistema de Naciones Unidas, y que, como ya se ha dicho, es un virus que no conoce fronteras y por lo tanto solo se puede vencer si se trabaja conjuntamente a nivel internacional. Y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha convocado también a una conferencia internacional de donantes para el 4 de mayo, una conferencia virtual, y quiere juntar 7.5 mil millones de euros para desenvolver diagnósticos, tratamientos y una vacuna que sean accesibles para todo el mundo. Entonces, es una ambición muy grande, pero con esto lo dejo ahí y bueno, ya si hay preguntas después, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. So, we are going to give the word to Mr. Douglas Slater from CARICOM. Mr. Douglas, please go ahead. Okay, thank you very much. And let me again say good day to all the panelists. And in an effort to minimize time, I just want to say thanks to the organizers, the EU Foundation, for inviting us in the Caribbean to participate in this most important webinar. I wish to start by saying that the region of the Caribbean, we have been involved in following this disease from early January. And this is so based on what we foresaw as a potential threat to our socio-economic development. Because as you may well know, we are an area, a region that is heavily dependent on the travel and trade industry, especially tourism. Our political leaders, our heads of government, our ministers have been very much engaged, and we have had a series of special meetings, emergency meetings, to discuss the various challenges. These meetings also were attended to by heads of our regional institutions and other regional organizations such as the CEPAL, CELAC, Association of Caribbean States, and as wide as possible to discuss the challenges. I think I would like to put this scenario, the context in which the Caribbean confronts this dilemma. As many of you will know, as I said earlier, some of our member states, tourism accounts for up to 50% of their GDP and employment. In some cases, even more. Some member states depend on commodity exports for up to 40% of their GDP. And we know that there is a plummeting of the markets
for some of these commodities. The Caribbean Development Bank, in a recent meeting of our heads of government, estimates that on average, the member states of CARICOM stand to lose about 30%, 30%, in their economies, their economic development. Just think about that for a moment. If any European country were to lose 30% of their economic activity, how will that be managed? But there are several of our member states that may even estimate to lose more than that. Now, all of that is in a background of a scenario where most of our member states are assessed as middle or high income countries, at least up to before COVID struck our region. And therefore, very few are eligible for IDA offers of easing of debt burdens, etc. Very few. Now, while we welcome the offer by the international funding agencies and financial institutions for that relief, as I said, very few, including our most populous country, Haiti, is eligible. Now, our vulnerability is even exacerbated by the fact that within 6 weeks, the annual hurricane season is upon us. And I'm certain I need not go into details, since you are well aware that just in the past few years, many of our member states have suffered tremendous losses. In some cases, over 200% of their gross domestic product wiped out in a few days. And the projections for the hurricane season this year is not good at all. It is predicted to be a very active season. Now, in that context, we have been doing our best, despite many of our countries having very weak health systems, but we have been doing our best to try to push back on the well-known curve, epidemiologic curve of COVID. But with that comes some challenges. Access to reagents and supplies, as you know, there's a global shortage, and as small member states and economies of scale, we have confronted significant challenges. So it is quite an effort that we have to make. Our political directorate has been very active, very much engaged, and the chair of the Conference of Heads has been writing to other developed member states and international development partners, to the international financial institutions for some considerations for reviewing the criteria used to permit us to access resources in a concessionary form. I know Alicia is very much aware of our efforts and has been very supportive from CIPAL. And we hope that this challenge will create an opportunity for us to make an even stronger case. But it is not easy, because we are also aware that even our partners, the developed partners, are they themselves facing serious economic challenges. But despite we being small countries, I don't think we are dispensable, and we cannot be left by ourselves. We are part of
the world, we are part of the partnership, the global partnership that needs to contribute to the solution of this crisis. Many of our European partners travel to our destinations, and that has been closed down. We see, however, that there can be some opportunities. Before I proceed, I want to thank the EU, which has recently signed an agreement with our regional public health agency, CARPHA, for assistance in meeting some of these challenges, health challenges. And it is a substantial assistance, but it is not enough. It does not address, as earlier I noted, that while the health crisis, we hope, will be addressed in a short term, that we'll get over it, we know, as was stated, that the socio-economic implications will linger for many years. So, how can we extract any opportunities? We know that supply chains are being disrupted. Our region imports up to 70% of its food supplies. And we anticipate the possibility of a scarcity of food in the next few months, since some of the source countries, mainly North America, themselves have and will be having problems with their supply chains. Therefore, we think that this partnership, the EU and Latin American countries, should explore the opportunities for filling in any gaps in food and other commodity supplies that may exist. It is also that it is important that some of the very important medical supplies needed to track the epidemiology is facilitated. It will be important if our partners, either in EU or LAC, can help us. Maybe there are opportunities for manufacturing of some of these supplies, and so we can have easier access. But that access will require financial resources that we have a challenge with now, and it is for that reason that we appeal to all partners, especially in the developed EU countries, to help and listen to us to facilitate much better access to concessionary financing. I know time is limited, and I want to say again, thanks to all, thanks for the assistance granted thus far. We in CARICOM will continue to play our role in controlling the spread of COVID and be a partner in the global effort to minimize the socio-economic impacts. Thank you very much again for having me. Over. Thank you very much, Mr. Slater. We have had a very good presentation on the CARICOM efforts. Doy la palabra ahora a la señora Olinda Salguero del Plan de Contingencia del Sistema Centroamericano de Integración, del SICA. Olinda, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días, buenas tardes. Un placer poder compartir acá con todos ustedes. Me sumo a los agradecimientos y a los saludos protocolarios. Inicio por dar las gracias y trasladarles un saludo también del secretario general del SICA, el expresidente Vinicio Cerezo, y agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes los esfuerzos del SICA frente a la pandemia. Como ustedes saben, el sistema de integración centroamericana está integrado por 8 países y es en este espíritu de encontrar respuestas no solo nacionales, como todos sabemos que cada uno de los países miembros están ejecutando en el sino también para hacer un frente regional. Por eso es que tuvimos una reunión virtual de los jefes de Estado y de Gobierno del SICA el 12 de marzo y allí se estableció la declaración de una Centroamérica unida
frente al coronavirus. Empezamos entonces a diseñar este plan de contingencia. La verdad es que se construyó relativamente rápido en apoyo de varios consejos de ministros. Se construyó en 2 semanas, fue aprobado por los cancilleres el 26 de marzo y se estableció el plan de contingencia regional del SICA por un monto de 1.900 millones de dólares. Básicamente, este plan de contingencia que tomamos como un punto de partida, no como un documento acabado y final, sino como un punto de partida, contempla 5 ejes, tomando en cuenta que evidentemente esta es en una primera línea una emergencia sanitaria, entonces tiene un eje de salud y gestión de riesgo, un eje también de comercio y finanzas, porque en Centroamérica el comercio intrarregional, después de otros socios, es el más fuerte para todos y uno de los objetivos era asegurar el abastecimiento de los países. Entonces, a pesar de todas las restricciones que han habido en fronteras y demás, no se ha parado el comercio en la región. Obviamente ha tenido una disminución, pero no se ha parado. También un eje de seguridad, justicia y migración, tratando de ver el tema desde una forma integral con todos sus frentes, no solo por el hecho de que también las fuerzas de seguridad están en una primera línea, sino también por lo que significa el tema de migración para la región centroamericana, el tránsito entre nuestros países, pero también los retornados de Estados Unidos. Entonces se estableció este eje y 2 ejes más, uno de comunicación estratégica y otro de cooperación internacional, y el plan establece de una vez una serie de medidas y consideraciones en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Recientemente se presentó el informe global de las crisis alimentarias y nos comprueba que tenemos 4.4 millones de personas que están en emergencias alimentaria y que a raíz del COVID esto podría duplicarse. Este es un tema en el que ya se venía trabajando, pero evidentemente cobra mayor atención. El plan también contempla una visión de equidad de género, tiene un enfoque de género en sus planteamientos y se empieza a esbozar una serie de medidas para apoyar a las MIPYMES. Estos 1.900 millones de dólares que se aprobaron, fueron aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, básicamente están destinados a 3 fondos. Un fondo de emergencia fiscal, pues ya sabemos que nuestros estados van a estar en complicaciones en la recaudación, un fondo también de apoyo a la banca central y un fondo de apoyo a la liquidez de la banca comercial, precisamente para apuntalar muchísimo más a las MIPYMES. Todos estos esfuerzos, la verdad, es que han permitido al SICA profundizar las coordinaciones que ya se han venido realizando, un mecanismo que se estableció en el eje de salud y gestión de riesgo, que no es nuevo para el SICA, sino que ya se ha venido implementando, es la negociación conjunta para la compra de medicamentos e insumos médicos. Ya tenemos un tiempo de estarla llevando a cabo y se le dio prioridad en este plan de contingencia. Es un mecanismo que hemos puesto a disposición de la Asociación de Estados del Caribe, que se interesaron mucho en el mecanismo, CARICOM también, el mismo secretario Almagro de OEA también se ha manifestado en poder conocer y ojalá sumarse a este mecanismo que, como ustedes saben, no se trata en este momento únicamente de las economías de escala, sino de garantizar poder tener acceso a los insumos médicos que se necesitan. Por otro lado, a raíz del plan se ha fortalecido el trabajo con la academia. Nos parecía muy importante no dejar la consideración científica y académica por fuera de este abordaje y se ha trabajado con las universidades en varias líneas. Algunas, como en Costa Rica, ustedes ven, ya se está produciendo incluso las pruebas para poder contribuir con toda la región, pero de alguna manera todas las universidades, o al menos en 3 países de la región, se han estado realizando prototipos de respiradores, de ventiladores, que se espera poder validar. Entonces, las coordinaciones se han profundizado en todos los ámbitos del SICA. Por supuesto, esto no es para darnos por satisfechos, ¿verdad? Hay mucho por hacer, sobre todo mientras conversamos acá, la región centroamericana tiene 14.282 casos de contagios y
Doña Alicia seguramente nos va a profundizar en toda la parte económica, como ya lo ha venido anunciando, pero para Centroamérica, y coinciden la banca multilateral, diversas organizaciones, el PIB va a estar en un crecimiento negativo entre el 2.5 y el 4.9, lo cual es dramático para la región centroamericana. Y si a eso se le suma que para hacer frente a todo este proceso de recuperación, no solo económica, sino de todo el tejido social, la deuda probablemente podría aumentar entre 4.7 y 7.6%, es también cifras considerables. En realidad, y esto es algo que hemos estado conversando en los distintos espacios en donde se ha estado intercambiando información, buenas prácticas y un poco hacia dónde podríamos ir, es que más que darnos por satisfechos, es también una señal de alerta del rumbo que puede tomar todo esto, ¿no? Es decir, el rumbo, el lugar donde van a quedar los organismos, el multilateralismo, que ya venía también en una crisis importante, pero también los organismos regionales que encuentran cada vez más difícil su posición en estas circunstancias. Entonces, en todo este plan de contingencia, la verdad es que se ha tenido, como mencioné, una coordinación muy eficiente. El Banco Centroamericano de Integración Económica, que es una de las instituciones de más larga data en la región, ha estado allí también y pues obviamente se tienen negociaciones y conversaciones con otros bancos multilaterales. Ha habido un esfuerzo consistente de parte de Centroamérica por encontrar mejores condiciones de la banca multilateral, no solo de algunos países, sino que esto ha sido una solicitud en conjunto en cuanto a la moratoria de la deuda. Algunos países como Honduras y Nicaragua, por ser parte de otra lista, pues ya han sido beneficiados con estos parámetros, pero también se están buscando mejores condiciones para países de renta media. Entonces, hay ahí una suerte de propósitos comunes que fortalecen en este momento las acciones regionales, pero que en la medida que la comunidad internacional vaya estableciendo las ideas que pueden dominar este punto de inflexión, pues todo el multilateralismo y los organismos regionales vamos a tener pues un mayor espacio. Estamos convencidos que si bien nos está azotando a todos esta experiencia que resulta ser muy, muy traumática, lo que necesitamos es vernos al espejo y volver a reformular un nuevo pacto social que abarque a toda la región, en el caso de Centroamérica, con una visión muchísimo más solidaria y regional. Y esto va a ser definitivamente un reto que esperamos no enfrentar solos, sino contar como siempre con el apoyo de la Unión Europea, de la Fundación, de CEPAL, por supuesto, porque las ideas están yendo y viniendo, quizá no todas en una dirección que creemos favorable para construir una humanidad muchísimo más solidaria. Olinda, no hay sonido. Parece que ha caído. Sí. Bueno, damos paso a la siguiente intervención. La impresión que nos dio Linda probablemente era que estaba cerrando su presentación. Tendríamos entonces la presentación del señor Guy van der Ide sobre lo que está haciendo el JRC. No sé if you are going to speak in English or Spanish. Mr. van der Ide, please go ahead. Thank you very much. I hope you can all hear me. I will do the presentation in English. I apologize for that. But first of all, I would like to thank the organizers for the invitation to participate in this meeting. I do understand sufficient Spanish to appreciate the quality of the discussions and the presentations so far. I would like, however, to propose a little bit the framing of the discussions. I am director in the Joint Research Center, and the Joint Research Center within the Commission is the scientific and technical component.
And our role is to provide scientific evidence to the policymakers, and in order to ensure that the policies that are developed are science-based or on science evidence based. We are working along with DG Research. DG Research is obviously in charge of developing the research programs and financing research programs and making sure that the priorities are being set also for the industry, for the innovation part and so on. But the JRC is the in-house. We are scientists ourselves. We have to some extent laboratories, and we do internal science. So I will share with you the type of scientific discussions that we are having, the tools that we are using, the technologies, and then we can see together how we can collaborate on those issues, how we can learn from each other. And I will make some linkage with experiences, actually very good experiences that we had in the past with Latin American and Caribbean countries. So in relation to COVID, I would like to mention 3 different strands of research that we are doing. The first one is very much related to modeling, because modeling is an excellent tool for policymakers, risk models, epidemiological propagation. And so our modeling is based upon estimating, for example, the pressure on the health systems, estimating also how the epidemic will change if we are implementing certain measures. As you know, nearly the whole of Europe has certain lockdown measures, and we try to estimate the impact on those, but we also try to estimate the impact when we are going to release from these measures, and we are going back to a society which is as close as possible to what we had before the COVID crisis. So the modeling involves the epidemic. It also involves the impact on society. It involves the impact on our medical services, because we know that at some point we need to find a balance between the economic activity, the social activities, without putting too much burden on the medical systems. And for that, the modeling that we are doing is absolutely extremely important. Another strand of activities that we are doing is in relation to the macroeconomic impacts. And colleagues have been mentioning it already, the enormous impact on economics that the crisis has. And so we are doing all sorts of analysis, all sorts of impact studies that can be territorial, that can also be sectorial. And again, we try to do this in order to provide as much as possible information to the policymakers, also to give them some ideas on how policy actions may turn into certain effects at the economic and the macroeconomic level. So again, this is a lot of tools that we are developing, analysis that we are doing, and they feed directly into the decision-making process of the policymakers. So these 2 activities are extremely important to understand the current situation, the trends of the situation, and the impacts. And then also, if the policy is going to take certain decisions, how that may translate into effects across the different sectors. What I would like to spend some time with now is much more related to my own work, the work of my own directorate, which is very much focusing on the diagnostics part. So we are very much concerned in looking at the methodologies, the capacities of testing individuals and the quality of the tests. Because we know that the COVID issue has started only a couple of months ago. And in the meantime, if you would look at the weapon
all the different proposals that have been made to do diagnostic testing, you will find something like 550, 600 different protocols today, which is enormous. And at the end of the day, the member states, the laboratories, even the experts do not know which method to choose for what kind of purpose, which also means that the comparison of data between even two hospitals or between two regions, between two countries becomes nearly impossible, because there is a real chaos in methodologies, in efficacy of methodologies, in the performance of methodologies. So we within the organization have a long history of standardization, normalization, harmonization. And so one of the first tasks that we took on board was to ensure that we understand what methods should be used under which circumstances. And we have been doing a very, very broad, in-depth analysis on everything that was available. We have been looking at the performance of the methods and so on. And we have also been giving guidelines. And actually those guidelines have been lifted at commission guidelines on the quality of the diagnostics to be used by the different laboratories. You can also imagine that if we are going to exit and going back to normality, there is a very strong argument in favor of extensive testing in order to make sure that the people that are considered to be either immune or at least not to be infective, not to contain the virus anymore, can freely or relatively freely go where they want to, just as was beforehand. But if you want to do so, you must trust the tests, and you must also trust from the other countries. Think about it. If you are going to take, we were talking about tourism before, if you are going to take an airplane, you would like to be sure that the other people that are on the airplane are not a health threat to yourself, or that you eventually are not a health threat to the others. So there is a lot of harmonization and standardization that needs to be going on there, and that is precisely the type of work that we are doing within the JRC. And we are setting up now coordination systems across all the countries in Europe in order to work out standardization and harmonization. So this is in the process of being rolled out. We also assist the member states to ensure that they have the highest quality in their tests, again, for the same reasons. And for example, for somebody who is working in an analytical environment, it is very bizarre to see that today or till 2-3 weeks ago, there were no control samples available. So the laboratories never knew when they obtained particularly a negative result, whether Guy, we don't listen to you anymore. Se congeló la imagen. Sí. Entonces, bueno, vamos a concluir esta primera parte de las intervenciones para poder dar paso a los comentarios que nos van a realizar desde la CEPAL, desde la Unión Europea y desde la copresidencia de la CELAC. Entonces comenzaríamos con el comentario de Alicia Bárcena de CEPAL. Bienvenida, Alicia, adelante. Muchas gracias, Adrián, y antes que nada felicitar a ti y a Paola Amadei por este magnífico encuentro, y qué bueno compartirlo con colegas tan relevantes como Erdita, como Mauricio Escanero, como Douglas Slater, como Linda, y como ahora que estábamos escuchando esta interesante explicación de Guy.
Yo quiero dividir mi comentario en 3 bloques. Primero, ¿a qué nos está invitando esta pandemia? Y yo creo que en primer lugar a interrogarnos sobre el modelo económico comercial dominante. La globalización nos llevó a desarrollar cadenas productivas transnacionales, globalizadas, fragmentadas en todo el mundo, que ahora se han roto y que nos ha demostrado que los proveedores remotos no son lo que requiere el mundo hoy y son incapaces de responder a esta pandemia. Y también nos han demostrado, sobre todo aquí en América Latina y el Caribe, que la privatización de los sistemas de salud han dado lugar a una enorme fragmentación, revelando hoy más que nunca las enormes desigualdades que hay en nuestra región. Y realmente las políticas de austeridad aplicadas durante los últimos años han reducido los servicios públicos en una forma muy delicada. Y como oímos a Olinda y a otros, se está hablando de relocalizar, de reindustrializar, de mayor soberanía farmacéutica, sanitaria y alimentaria, y eso creo que es un tema. Yo quiero rápidamente, querido Adrián, decirles cuáles son los impactos que la CEPAL está viendo en esta tremenda pandemia. Primero, las repercusiones económicas de la pandemia van a tener lugar o van a dar lugar a la más severa recesión que ha conocido la historia de la región desde 1914 y 1930. La región va a caer en menos 5,3%. Y es, como te digo, la mayor recesión que ha vivido la región desde 1914 y 1930. Segundo, vamos a tener la caída del comercio internacional, del valor de las exportaciones, muy grande, es de menos 15%. A nivel mundial es menos 13 a 30%. Nosotros hemos hecho un cálculo relativamente optimista de menos 15%. El desempleo va a incrementarse en 3,4%, tomando como base esta caída de 5,3%, que implica el aumento de 12 millones más de desempleados en la región. 12 millones más sobre una masa laboral, sobre un grupo laboral que tiene 53% de informalidad. O sea, considerando que somos una región de alta informalidad y vamos a tener 12 millones más de desempleados. Esto nos va a llevar a un aumento en la pobreza de 30 millones de personas, de las cuales 16 millones son un mayor número de pobres extremos. O sea, estamos hablando realmente de que vamos a incrementar a los pobres de 186 millones a 214 millones y a los pobres extremos de 67 a 83 millones. O sea, estamos realmente ante un grave problema. Y además tenemos muchos desafíos porque en la región muchos países no tienen seguro de desempleo, no tienen protección social, el 47% de la población no tiene seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Por supuesto, el impacto en la región ha sido la reducción del comercio, la caída de los precios de commodities, del petróleo, no asociado necesariamente a la pandemia, pero una caída muy fuerte, la intensificación de la aversión al riesgo por parte de las condiciones financieras. De hecho, el capital está saliendo de nuestros países más que entrando. Y como bien dijo nuestro colega Douglas, para el Caribe la caída de los servicios turísticos, que es enorme, y la reducción de la remesas. El colapso del turismo en el Caribe es enorme. El Caribe representa realmente para muchos países el 80% del empleo. Por lo tanto, la caída del turismo para el Caribe es un golpe enorme. Y la caída de las remesas, que para muchos países, tanto centroamericanos como caribeños, es una fuente de ingreso muy importante. Si lo vemos por subregiones, América del Sur es la que más cae, menos 5,2%. América Central cae menos 2,3%. México solo cae, es el país que más cae en realidad de la zona centroamericana y mexicana, que es menos 6,5%. Y el Caribe, que tiene una caída de menos 2,5%. Entonces, vemos realmente una situación muy crítica. ¿Qué han hecho los países? Y esto es lo que nosotros estamos cuidadosamente siguiendo. Hemos establecido un observatorio COVID-19 a petición de CELAC. Quiero decir que CELAC, con la presidencia de México, convocó a una reunión con los 33 países de la región, que fue una reunión extraordinariamente buena,
en donde se planteó que CEPAL pudiera preparar un observatorio COVID-19, que es lo que hemos puesto en línea, para ver todas las medidas que han tomado los países y que todos puedan ver qué está haciendo cada quien. En esta región se han invertido recursos fiscales muy importantes, entre 0,6, vamos a suponer Bahamas, hasta 12% del PIB Perú, 5,5 Chile, 1% Argentina, que a pesar de sus problemas fiscales está invirtiendo. Pero nunca nuestras respuestas van a ser la capacidad que tiene Europa, por ejemplo. Y estas inversiones fiscales se han hecho para poder proteger primero que nada, apuntalar la salud, porque aquí en América Latina el promedio de camas es 2,2 camas por 1,000 habitantes, en tanto que en Europa es 6,5, por ejemplo. Entonces, no tenemos las mismas capacidades, eso definitivamente. Y la otra es cómo reducimos el impacto social en los más pobres. Y ahí es donde los países están imaginando salidas a través de estos aportes para poder compensar la pérdida de ingresos con pagos adelantados, con subsidios salariales, con seguros de desempleo, con transferencias en efectivo, con programas sociales. Y por supuesto, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que no se destruya en su totalidad la masa productiva, el carácter productivo. La parte donde la cooperación internacional es más urgente es sin duda en la parte fiscal, porque hasta ahora los gobiernos han echado mano de reorganizar sus presupuestos públicos, pero eso tiene un límite y pronto los países van a tener que ir nuevamente a endeudarse. Para los caribeños esto es imposible, la deuda del Caribe es 68,5% del PIB, altamente endeudada la región con mucha vulnerabilidad. Por lo tanto, para el Caribe, que además es considerado países de ingreso medio, creo que esto con Europa lo hemos trabajado muchísimo, lo hemos trabajado con DEFCO, lo hemos trabajado con la OCDE, porque nuestros países de América Latina y el Caribe, con excepción de Haití, son considerados de renta media, por lo tanto, no les dan facilidades concesionales ni de crédito, ni a bajo costo, ni a bajos intereses, ni nada. Entonces, nosotros hemos hecho un llamado y hacemos un llamado hoy nuevamente para que realmente se pueda dar líneas de asistencia que las instituciones financieras le den a los países de ingreso medio para poder realmente digamos, tener mayores capacidades, líneas de crédito a bajo costo, de forma ágil, con donación y reestructuración y alivio de la deuda. Mira, los países, nosotros hemos organizado reuniones intergubernamentales con ministros de Hacienda, con ministros de Desarrollo Social, con ministros de la Mujer, tanto de América Latina como del Caribe. ¿Y cuál es la petición? Yolinda no me dejará mentir, que por ejemplo en Centroamérica se está pidiendo que el servicio de la deuda se posponga, se suspenda en 2020 el servicio de la deuda y que en el Caribe definitivamente haya un haircut, una condonación, porque si no, los pagos serán absolutamente imposibles y ahí se requiere que los líderes del G20 y Europa mismo apoye porque necesitamos medidas excepcionales, si no, no va a haber progreso. Y desde luego aquí, desde nuestra región, se están solicitando derechos especiales de giro, que haya una emisión a gran escala, que esto es un win-win porque los derechos especiales de giro proveen de liquidez a las economías en vías de desarrollo. Y por supuesto que se alerte sobre la salida de capitales. Quiero terminar este bloque para después entrar a la relación Europa-América Latina, que me parece muy importante. Primero que nada, quiero decir que el mundo del futuro va a ser completamente diferente, tan distinto que hoy por hoy va a haber las empresas mismas están recalculando cuál va a ser su futuro, de tal manera que va a haber yo diría, una reorganización de la geografía económica, en donde se va a procurar depender menos de manufacturas importadas, porque ya nos demostramos que no somos capaces y con la fractura que ha habido de las redes, de las cadenas globales de valor, tenemos que volver a recurrir, sobre todo en nuestra región, a la regionalización, a la integración regional, porque en realidad lo que puede suceder, y eso puede ser complicado para América Latina y el Caribe, es que la regionalización se dé en 3 polos, que es las Américas, Europa y Asia-Pacífico. Y ahí entonces creo que es muy importante generar digamos, un concepto de cooperación con Europa mucho más sólido
ya lo tenemos, ¿verdad? Tenemos Europa, América Latina y el Caribe que se reúnen cada año. Ahora Europa va a estar presidida por Alemania. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con Alemania y con México para ver cómo podemos lograr que este acuerdo entre América Latina y Europa pueda ir más allá, porque va a haber una reconfiguración del comercio, de la producción. Ya vimos, por ejemplo, Mercosur, que está diciendo nosotros no vamos a poder continuar con el acuerdo Mercosur-Europa, por ejemplo, Argentina lo ha dicho. Y entonces, ¿cómo logramos que un mercado de 650 millones de habitantes pueda tener una mejor, yo diría, un papel importante, Europa, América Latina, una colaboración tecnológica, digital, en todos los temas? Creo que, y ahí voy cerrando ya, que lo que estamos buscando y reclamamos hoy son instituciones más redistributivas, con mayor preocupación por las minorías, por las mujeres, por los adultos mayores, y que realmente no nos olvidemos tampoco del tema ambiental ni del cambio climático, porque eso es lo que sigue. Si nosotros no cuidamos al planeta, la siguiente crisis va a ser sin duda la crisis del cambio climático. Entonces se trata de construir un nuevo modelo de desarrollo, y yo quiero hacer un llamado a la Comisión Europea y a Europa en general para que su Green Deal, ¿verdad? Nosotros en América Latina estamos desarrollando un Green Deal en CEPAL, y creo que ese Green Deal de América Latina y del Caribe y el de Europa deben encontrarse para este mundo más democrático, más social, menos desigual y más sostenible. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a ti, Alicia. Le damos la palabra entonces a Claudia Gintersdorfer de la Unión Europea. Claudia, adelante. Sí, muchísimas gracias, doctor Bonilla. Solo si me permite, quería tal vez retomar ahí las últimas palabras de Alicia Bárcena sobre el Green Deal, y que, bueno, América Latina y Europa se tienen que encontrar y también, bueno, pensar en este nuevo modelo de desarrollo. Creo que estamos pensando en líneas muy parecidas, si no iguales. Como había presentado antes, ahora todos nuestros esfuerzos van enfocados hacia la lucha contra el COVID, pero no solo salud, sino también ya mirando las consecuencias socioeconómicas. Sin embargo, bueno, antes de que toda esta crisis estallara, claro, la nueva comisión que entró en funciones en noviembre del año pasado ya había definido algunas grandes prioridades, y entre ellas están el llamado Green Deal, y también está la agenda digital. Y creo que ambas agendas en los tiempos post-COVID van a seguir muy vigentes, porque sí, el cambio climático no va a parar. Ya hemos escuchado también del señor Slater que se espera una época de huracanes, muy tormentosa este año. Y claro, estos problemas no se van a solucionar solo porque ahora tenemos el COVID, por el contrario, pueden hasta agravarse. Y en la agenda digital, creo que en estos tiempos hemos visto la importancia. La única razón por la cual podemos tener este webinar es porque, bueno, ya tenemos otras formas de trabajar que son, a través del internet, de las redes sociales, etcétera, pero surgen nuevos retos también. Por ejemplo, el reto de la cibercriminalidad. Se sabe ya que ha aumentado este fenómeno ahora por causa del COVID, que mucha gente hace transacciones online, y claro, los que quieren robar, bueno, también ya se especializan más en robar online. Esos son solo dos ejemplos de estas dos agendas que van a seguir después de que terminemos con esta crisis inmediata del COVID, y siguen vigentes para nosotros, y donde creo que Europa y América Latina podemos hacer muchas cosas juntos. Ya habíamos, de hecho, entablado algunas conversaciones de trabajar conjuntamente sobre el tema digital, por ejemplo. Solo para mencionar otro tema, y yo sé que esto es un tema que le tiene,
que es muy de corazón para nuestra comisaria para la cooperación internacional, la señora Urpilainen, que quiere hacer una prioridad otra vez de luchar contra las desigualdades. Y creo que en la situación actual, bueno, del mundo y América Latina, Caribe en particular, que hemos escuchado las cifras, aumento de la pobreza, es una agenda que otra vez ha vuelto a ser más de actualidad que nunca. Y que realmente a través de esto, de juntar, bueno, lucha contra la desigualdad, de construir sociedades más inclusivas y teniendo también los pilares del Green Deal, de una transición hacia una economía más verde, de una economía más digital, son pautas que podemos trabajar mucho conjuntamente entre América Latina y el Caribe y sin duda vamos a... O sea, todo esto va a seguir, no se queda parado tal vez momentáneamente con el COVID, pero dentro de algunos meses vamos a seguir y retomar estas agendas ya más con miras a un futuro común. Y solo para mencionar el tema de los acuerdos comerciales, sí, hemos visto la declaración de Argentina, que no querían seguir con negociaciones comerciales fuera del bloque que no fuesen concluidas. O sea, explícitamente dicen que los que ya fueron concluidas, como son con la Unión Europea y también con la EFTA, que de esto sigue a pie. Claro, entendemos que Argentina actualmente está en una situación financiera muy difícil, tal vez que no sea su primera prioridad, pero nosotros pensamos que estos acuerdos comerciales de hecho van a ayudar mucho también a América Latina a salir de esta crisis después, fomentando el comercio. Entonces creo que todo esto van a ser temas muy en la pauta y espero también que para la fundación van a ser temas que podamos discutir en un futuro. Muchas gracias. Bien, está sin micrófono. Ya, Le acabamos de ir a la señora Claudia Guinther-Dorfer del Servicio Europeo de Acción Externa. Le damos entonces la palabra al embajador Mauricio Escandero, que es el embajador de México de las entidades europeas y es el copresidente de la Fundación EULAC por esa misma razón. Adelante, embajador. Muchas gracias. Pues como ya lo he mencionado, subrayo el compromiso de México con la CELAC, por instrucciones de nuestro presidente y de nuestro canciller. Estamos asignando la más alta prioridad a nuestra labor en CELAC. Y como parte de este esfuerzo, el gobierno de México ha designado a la distinguida embajadora Roberta Layuz como coordinadora ejecutiva de la presidencia pro tempore de CELAC 2020 por parte de México. Y me da mucho gusto saludar a la embajadora Layuz porque sé que está siguiéndonos en el webinario. En la perspectiva más amplia, quisiera reiterar que México tiene como prioridad contribuir a la construcción de puentes de diálogo y cooperación birregional y apoyar nuestro trabajo conjunto a nivel multilateral. Esto yo creo que es especialmente importante para enfrentar la crisis sistémica de la que nos estaba hablando Alicia Bárcena. Es grave, requiere que forjemos juntos un nuevo modelo de desarrollo más equitativo y sustentable. También quisiera aprovechar esta oportunidad entonces para referirme a 5 ámbitos de acción específicos para enfrentar la pandemia COVID-19 y sus consecuencias. Bueno, en primer lugar, ya lo mencioné, lo pongo de relieve, el diálogo político y la cooperación en materia multilateral, tanto en Naciones Unidas como frente a las instituciones financieras internacionales y en todos aquellos ámbitos que realmente determinen la respuesta global que tenemos que dar a una crisis que no es meramente sanitaria, sino que tiene contornos muy importantes políticos, económicos y sociales. Un segundo elemento al que me quiero referir es al grupo de expertos en agentes infecciosos y enfermedades emergentes y reemergentes constituido por la CELAC. Este grupo muy importante que pues, surgió bajo el liderazgo del canciller mexicano, el canciller Marcelo Ebrard, en el marco de nuestra presidencia de la CELAC,
se formó en 30 de enero último. Es decir, se formó de manera muy oportuna y previsora en una etapa temprana de la crisis que hoy enfrentamos. Se ha reunido en 3 ocasiones, mantiene consultas permanentes y es un esfuerzo regional que busca propiciar el diálogo y para superar la pandemia de manera muy específica. Participan expertos de la región, del CELAC, de la Organización Panamericana de la Salud, del CARICOM, de la CEPAL, de la FAO, de distintas maneras, aportando experiencias, aportando estudios. Y subrayo que sea muy interesante y estamos en la mejor disposición para trabajar con los expertos de la Unión Europea en apoyo a esta red, de este grupo de expertos que tiene tareas tan puntuales. Otro elemento que quiero subrayar es el GIRI, la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación CELAC-Unión Europea. Como saben ustedes, hemos estado trabajando con el mandato de nuestros colegas, los embajadores y embajadoras de América Latina y el Caribe en Bruselas, para reactivar, para relanzar esta iniciativa. Hemos estado trabajando con la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y tenemos previsto hacer en junio una reunión en México. Ya no va a poder ser presencial, pero sí estamos explorando las posibilidades de hacer algo de manera virtual, en una fecha cercana por definir, con un enfoque muy pragmático. Y aquí, en este esfuerzo de incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en apoyo a nuestra respuesta a la pandemia COVID-19, será muy importante aprovechar, incorporar la plenitud, la capacidad del Consejo Conjunto de Investigación del JRC, de la cual escuchamos ahorita una presentación muy importante, que da cuenta de las investigaciones de primera línea que se están llevando acá y que es importante que compartamos. Y también en sentido contrario, también nosotros podemos aportar a este diálogo con nuestros propios recursos, lo que estamos investigando y articulando en esta región. El siguiente elemento que quiero referirme rápido es al Banco Europeo de Inversiones. Como parte del Plan de Cooperación Internacional de la Unión Europea, en la región de América Latina y el Caribe, el Banco Europeo de Inversiones ha expandido sus prioridades al sector salud y al tema de resiliencia económica, particularmente en apoyo a las pymes, las pequeñas y medianas empresas. También estamos trabajando en consultas con el BEI para encontrar mecanismos de cooperación estratégicos para articular la cooperación con esta institución. Y finalmente mencionar el Parlamento Europeo como parte del diálogo permanente que tenemos con esta importante institución europea. Estamos en coordinación con los presidentes de las comisiones responsables de asuntos exteriores que están atendiendo las acciones de cooperación internacional para enfrentar la pandemia y que están atentos al trabajo multilateral en Naciones Unidas. Y en ese contexto quisiera destacar la resolución reciente del 17 de abril del Parlamento Europeo que promueve, que llama a una acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia y resalta la importancia de trabajar junto con América Latina y el Caribe. Y también en este mismo contexto quisiera subrayar lo que está haciendo el Eurolat. El Eurolat, la Conferencia Interparlamentaria América Latina-Unión Europea, en el Parlamento Europeo, está muy activa, está llamando a la realización de una reunión virtual CELAC-Unión Europea sobre el tema COVID-19, está haciendo preguntas parlamentarias a la Comisión Europea para fomentar una mayor integración, una mayor interacción regional. Y bueno, nosotros estamos muy atentos a estos diálogos y estos esfuerzos que creemos que van encaminados en la dirección correcta, más diálogo, más cooperación birregional con un carácter estratégico. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Antes de dar la palabra a Paola para que cierre esta reunión, quiero agradecer a todas las personas que han hecho sus presentaciones. Todas son muy valiosas y todas dan cuenta de un escenario en donde desde distintas posibilidades, con distintas lógicas institucionales y con diversidad en términos del uso de recursos, se está acometiendo el mismo problema. Probablemente lo que nosotros estamos enfrentando en estos momentos es una situación que va a definir de manera distinta la naturaleza de la cooperación internacional. La humanidad y la institucionalidad internacional del mundo
no había tenido que afrontar un reto de esta naturaleza. Sin embargo, creo que hay una serie de continuidades y no solamente cambios sobre los cuales tal vez sea bueno enfatizar. En primer lugar, claro, la pandemia ha puesto en tensión todas las estructuras institucionales y económicas del mundo, pero esto no significa que los cimientos mismos de aquello que conocemos como globalización necesariamente se vayan a agotar, que la globalización vaya a desaparecer. Por supuesto que vamos a tener tendencias entrópicas, lógicas de dispersión, lógicas de fragmentación, pero la construcción de la producción internacional, de las finanzas internacionales y de los mercados internacionales es demasiado sólida como para pensar que tenemos un mundo que se va a refeudalizar, para plantearlo de alguna manera. Entonces, un mundo global va a seguir siendo el mundo en el que nosotros vamos a vivir. Pero planteamos nuevos temas de agenda. De hecho, a los temas globales que nosotros teníamos que afrontar antes, como por ejemplo los de calentamiento global, ahora tenemos que añadir el hecho cierto de una recesión que es global, en donde no hay economía del mundo que no vaya a ser afectada por las circunstancias que en estos momentos mismos todos nosotros estamos viviendo. Y reiteraría la idea de que si el problema es global, no hay soluciones particulares, hay soluciones globales. De manera que la cooperación internacional probablemente tenga que enfatizar en las continuidades, entre ellas la manera de sostener, de dar continuidad a las lógicas multilaterales que actualmente existen, porque son útiles en dos direcciones. Una, porque sirven para que los flujos de recursos y las actividades puedan coordinarse, y dos, porque permiten tener acciones mínimas de gobernanza internacional que son indispensables para dar cuenta de una agenda que se ha internacionalizado de esta manera. Y finalmente, las intervenciones sugieren básicamente la idea de que esta nueva naturaleza de las relaciones que tienen que ver con la cooperación internacional tiene que girar alrededor de iniciativas conjuntas e iniciativas sustentables, más allá de que nunca van a ser suficientes para dar cuenta de todas las necesidades. En este campo de iniciativas, desde mi punto de vista personal, creo que es indispensable, sobre todo en este primer momento, asegurar la continuidad del multilateralismo y su institucionalidad, porque es una estructura central que va a servir para que todo el resto de actividades pueda desplegarse. Muchísimas gracias por todas las valiosas intervenciones y le paso la palabra a nuestra directora ejecutiva para que cierre la reunión. Paola, por favor. Muchísimas gracias a Adrián por su moderación y por supuesto a todos los panelistas. Lo último que acaba de decir Adrián me permite volver a recordar lo próximo webinario. Uno de ellos, el día 18 de mayo, será justamente dedicado al multilateralismo frente a la pandemia, y el día 11, entonces no la próxima semana, sino el lunes siguiente, un webinario destinado a cohesión social y los efectos sobre la cohesión social de la actual pandemia. Agradezco a todos los panelistas, lamento que en el caso de Olinda Salguero y en el caso de Guy Van de Hede haya habido un problema técnico de conexión, por lo cual sus intervenciones han sido cortadas. Sin embargo, Olinda Salguero ya lo hizo, envió algunos comentarios que vamos también a publicar el día de mañana junto a la grabación del video, y a todos los que han enviado preguntas, tanto en vía chat como con la función de pregunta-respuesta.
vamos a intentar obtener todas las respuestas de los diferentes panelistas. Como le decía, esta vez por razones de tiempo y por la respuesta muy entusiasta por parte de tantas organizaciones a participar en este primer webinario, ha faltado el tiempo para poderla incorporar en este caso. A lo largo de esta conversación no han seguido en promedio 140 personas, entonces ha sido desde este punto de vista un éxito. Y esperamos que después de esta primera experiencia, cuando también nosotros manejemos mejor también la técnica de las mismas, también más participantes se puedan unir. Lo dejo aquí con los últimos rayos de sol de Hamburgo. Y que tengan una buena noche y sobre todo cuídense mucho. Adiós.